Bueno, hermanos, primero que nada, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Primero que nada, quiero dar nuevamente gracias a Dios por el hecho de que me permite un viernes más poder estar aquí, pudiendo compartir un poco de su palabra, a pesar de que sea un pequeño tiempo, pero que podemos estar aquí compartiendo y aprendiendo más de la palabra de Dios, y en especial como en estas fechas que es tan importante, ¿no? De cómo no desviar nuestra atención de que la Navidad no va más allá de los regalos, sino que va más allá del nacimiento del Salvador del mundo. Entonces, primero que nada, le quería dar muchas gracias al pastor por esta oportunidad. Gracias a Dios porque pudimos volver con bien del campamento, porque fue de gran manera muy grato para mi vida, a pesar de que no éramos las personas de que estábamos acostumbrados antes, pero fue algo que fue un campamento que sé que se quedará en la vida de todos los adolescentes y jóvenes que fuimos a aquel campamento. Entonces, para empezar, como sabemos, estamos viendo historias acerca de la Navidad. A mí el día de hoy me tocó la presentación de Jesús en el templo. Entonces, antes de empezar un poquito con los versículos, me gustaría hablar un poquito de lo que pasó antes de lo que fuera la presentación de Jesús en el templo. Lo cual, como sabemos, un ángel se le presentó a María, el cual le dio instrucciones acerca de lo que tenía que pasar al momento de que Jesús naciera. Porque, como sabemos, María era una virgen y estaba recién comprometida con José, y en el momento en el que el ángel se le presenta, le comenta de que ella va a tener un hijo, un varón, al cual le va a tener que llamar Jesús, y que, pues como sabemos, lo va a presentar al templo. Pero lo más importante de que le dice que este hijo va a tener un reinado, que no va a ser un reinado como cualquier otro, sino que va a ser un reino sin fin. Entonces, pasando a los versículos que nos tocaron, vamos a estar viendo en Lucas 2, del 21 al 24. El primer versículo, como dice: 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Entonces, aquí, como vemos, ya se cumplieron dos cosas de las cuales platicábamos de lo que pasó antes de que Jesús estuviera en el vientre de María, los cuales eran de que iban a ser por medio de una virgen y que tendría por nombre Jesús. Y aquí lo vemos que pasó en este versículo. Pero aquí hay algo que quisiera remarcar, el cual dice: cuando el bebé fue circuncidado, o sea, cuando Jesús fue circuncidado. Entonces, aquí también un poco para entender cómo funcionaban las presentaciones de los primogénitos en el templo. Siempre primero se tenía que haber un periodo de tiempo antes de poder ofrecer las ofrendas y para que fuera la circuncisión de los hijos, porque tenía que pasar un tiempo de 7 días, y al octavo el primogénito tenía que ser circuncidado, y después de ahí tenían que pasar otros 33 días para que tanto la madre como el padre pudieran presentar el hijo al Señor. Entonces, una vez pasaron los 7 días para el varón, el primogénito, Jesús fue circuncidado. Pero aquí lo que viene mucho a la cabeza es de que ¿por qué fue circuncidado? Sí, como podíamos ver en Génesis, básicamente la circuncisión era un pacto entre el niño y el Señor. Pero creo que, como todos sabemos, Dios, desde el momento que pisó la tierra, Él fue libre de pecado. Él no pecó, Él no se dio hacia la tentación, no se dio hacia la lujuria, no nada. Entonces, como que no se puede ver tan normal como que Jesús haya sido perfecto, pero a pesar de todo está cumpliendo esta circuncisión, ¿no? Pero esto en realidad sí tiene una respuesta, y que todo esto lo único a lo que lleva es a la promesa futura de Jesús de que demostraría una obediencia perfecta hacia el Padre. Y así lo podemos ver, de que Jesús vino a demostrar esa obediencia perfecta por medio del cumplimiento de la ley. Y aquí también estamos viendo de que Jesús no solo tuvo que esperar tiempo hasta que empezara su ministerio a los 30 años, o hasta que empezó a ir al templo a aprender acerca de la Biblia, a enseñar acerca de la Biblia, sino de que vemos de que Jesús empezó a ser obediente al Padre desde el momento que pisó la tierra. Tan solo 8 días después de que haya nacido, Jesús mismo empezó el cumplimiento de la ley. Entonces, habiendo visto esto, vamos a pasar con el siguiente versículo, el cual dice: luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño.
Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. Entonces aquí nuevamente volvemos a ver los pasos que era para poder presentar un hijo ante el Señor, el cual de que si bien ya había sido circuncidado, ahora tenían que pasar esos 33 días para que tanto el padre como la madre los pudieran ir a presentar. Y entonces aquí ya vemos de que pasó todo este tiempo en el cual eran ceremonialmente impuros, y entonces ya se le requería a los padres de que nuevamente por la ley tuvieran que llevar al hijo a presentarlo al Señor. Y aquí igualmente nos vamos a ir moviendo un poquito más al versículo 23, el cual dice: la ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Entonces aquí hay una que otra versión en la cual dice: todo primogénito será consagrado al Señor. Y aquí lo que me gustaría recalcar es el significado de lo que significa consagrar, porque es algo muy, muy interesante, lo cual significa el ofrecer o dedicar algo a alguien hacia una entidad sagrada. Y entonces aquí estamos viendo de que la ley les pedía a todos aquellos padres de que su primogénito no solo se lo enseñaran y dijeran: aquí está mi hijo para la iglesia, sino de que se lo otorgaran para el propósito que el padre tenía para ellos. Y entonces aquí vemos de que si bien Jesús fue consagrado para el Señor, ¿y para qué fue consagrado? Para que Él fuera separado y santificado para el propósito y la obra que Dios tenía para su vida. Como todos sabemos, que fue para la salvación del mundo, que es la que el día de hoy podemos disfrutar de ella. Y entonces, yendo al siguiente versículo, el cual dice: así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de palomas. Y entonces aquí nos vamos a remontar un poquito a un libro del Antiguo Testamento, el cual lo podemos encontrar en Levítico 12:6, el que nos dice: cuando se cumple el tiempo de purificación, ya sea por haber tenido un hijo o una hija, la mujer deberá llevar un cordero de un año como ofrenda quemada y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda de purificación. Deberá llevar sus ofrendas al sacerdote a la entrada del tabernáculo. Entonces aquí vemos, no es necesariamente algo que no cuadra, pero vemos algo un poquito diferente, lo cual nos dice en Lucas de que dice que ellos cumplieron esta parte de la ley por medio de llevar un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Pero creo que aquí por medio de este versículo estamos viendo de que dice que la ofrenda normal era un cordero de un año, y ya sea un pichón de paloma o una tórtola. Pero entonces, ¿por qué María y José otorgaron los dos tórtolas o los dos pichones de paloma en vez del cordero? Y también, si volvemos a ver aquí en Levítico 12, pero ahora el versículo 8, que dice: si a la mujer no le alcanza para comprar un cordero, deberá llevar un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Entonces aquí estamos viendo, si bien estaban cumpliendo la ley, eso es muy cierto, estaban siguiendo lo que decía la ley, pero estamos viendo de que no siguieron tal vez como ese camino normal que seguían de llevar un cordero y una tórtola, sino de que ellos llevaron un par de tórtolas, porque aquí, como dice en la ley, probablemente no les alcanzaba, probablemente no tenían suficiente en su casa como para poder comprar aquel cordero. Pero a pesar de todo eso, siguieron siendo fieles a Dios y siguieron cumpliendo esa ley. Pero más que eso, lo que es más interesante es de que, como sabemos, Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Y entonces aquí es más interesante de que cómo Él, siendo el dueño de todo, Él siendo el heredero de todo, ¿por qué fue hacia una familia que tal vez no tenía lo necesario como para poder darle una vida tan apropiada como la que Dios se merece? Y aquí me gustaría leer en donde dice el Salmo 24, de que dice: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen.
Entonces, también un poquito así, como sabemos, la gran mayoría de la infancia de Jesús fue en Nazaret. Y algo que se me hacía muy interesante al ver un poquito acerca de esta ciudad es de que a esta ciudad la conocían como una ciudad desconocida, una ciudad en la cual había mucha agricultura y muchas artesanías, que era la principal fuente de trabajo que se encontraba en ese momento. Entonces, aquí es donde viene a mi cabeza de que cómo es de que si Dios, como leíamos en el Salmo, es dueño de todo y todo lo que está aquí en la tierra, ¿por qué fue a un lugar donde había tanta escasez? Y de igual manera, si nos remontamos en 2 Corintios 8:9, donde dice, porque aquí nos está hablando de nos está básicamente respondiendo esta pregunta a la cual estamos viendo, que nos dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Y aquí esto es increíble, porque aquí estamos viendo básicamente de que Jesús se despojó de su gloria, se despojó de sus riquezas celestiales. ¿Para qué? Para venir a este mundo y para hacerse pobre, pero para que nosotros podamos ser ricos en Él, para que podamos tener una recompensa eterna por la obra que Él hizo, tan solo por venir aquí a la tierra. Y me gustaba muchísimo una frase que leía, que decía, mientras tanto, María no tenía lo suficiente para el sacrificio de un cordero, porque como sabemos lo que purificaba a las personas era la sangre básicamente de la ofrenda que otorgaban. Y aquí dice: pero en sus brazos ella cargaba al Cordero de Dios, que su sangre quitaría el pecado de la humanidad. Y aquí, ¿qué otra cosa podemos ver de que es increíble que como Dios se despoja de todo, viene a una tierra, a un lugar desconocido, tan solo para sufrir con todos ellos, pero de igual manera para brindar el mejor regalo que podríamos haber tenido, la cual es la salvación? Entonces aquí creo que como vemos en todo este momento, como tal vez pudieron haber miles, millones de presentaciones hacia el Señor de sus primogénitos, pero esta presentación sí fue algo diferente. No fue igual a todas las que tal vez llegaban al templo, sino de que aquí estábamos viendo de que en esta presentación, en específicamente de Jesús hacia el templo, veíamos de que era una promesa de que iba a venir un Salvador a pisar esta tierra, a despojarse de todo lo que tenía, solamente para que en un futuro esa sangre de ese cordero que vino nos pudiera limpiar y otorgar la salvación hacia nuestras vidas. Así que vemos cómo es muy diferente de tal vez a cualquier otro primogénito a la presentación de Jesús, porque si bien sabemos, esa presentación fue especial, y como hablamos de las Navidades, no hay otro regalo que pueda ser más especial que ese, que lo podamos recordar. Entonces, sin más que decir, aquí acabo mi presentación de estos versículos de la presentación de Jesús en el templo. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, y le dejo el lugar a Edgar y a Itzel. Si tengan otro micrófono para porque como vamos a estar intercalando. Así, pegaditos. Juntitos. Bueno, nos lo vamos pasando. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? ¿Con frío? ¿No? Así como dice el pastor, ¿verdad? Se nos reventaron ahí las tuberías. Si huele feo no somos nosotros. Pero sí, el día de hoy nos tocó acerca de la profecía de Simeón. Y en verdad, mientras lo estábamos leyendo, fuimos totalmente bendecidos. Y así va a ser también ustedes. Esperemos que sean totalmente bendecidos. Me gustaría leer en Lucas 2 del 25 al 35. Y dice: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo
que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y él le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de modo que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba ahí. Tomó al niño en sus brazos y alabó diciendo: Señor soberano, permíteme ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios en las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Así que mientras estaba leyendo, hermanos, en verdad que fui así bien confrontado, y me gustaría empezar por el 25, que dice que pues el Espíritu Santo estaba sobre él y que era lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí yo me puedo imaginar a Simeón, ¿verdad? Alguien que siempre estaba en comunión con el Padre, y obviamente alguien que siempre está en comunión con el Padre puede ser lleno del Espíritu Santo. Así como se ve, ¿verdad?, rápidamente alguien que no está lleno del Espíritu Santo, porque el ser humano siempre buscamos llenarnos de algo. Si no es de la presencia de Dios, nos podemos llenar de dudas, nos podemos llenar de egocentrismo, nos podemos llenar de tantas cosas. Por eso admiro tanto, ¿verdad?, a Simeón, cómo él se llenaba del Espíritu Santo. Y aún más me impresiona, ¿verdad?, porque para eso habían pasado 400 años desde Malaquías, que Dios no había hablado a su pueblo. Vivieron generaciones, murieron generaciones, y imagínense no escuchar la voz de Dios, no ver milagros durante 400 años. Por eso me puedo imaginar, ¿verdad?, lo difícil que era para Simeón. Pero así estamos nosotros, ¿verdad? Si no somos llenos del Espíritu Santo, si no buscamos de su palabra, pues rápidamente sale a luz. De repente empiezan ya los problemas con la esposa, ahí que nos agarramos del chongo. ¿Por qué? Porque hemos descuidado esa relación con el Padre. Y me imagino que Simeón día y noche buscaba de esa relación con el Padre, por eso era lleno del Espíritu Santo. Así es. La verdad, cuando estábamos estudiando este tema, los dos estábamos así, bueno, yo creo que yo más así descalabrándome, porque pues te hablaba me sorprendía el ejemplo, como dice Edgar, de Simeón, de cómo él estaba lleno del Espíritu Santo y no dejaba que ninguna frustración a lo mejor, le quitara ese gozo de que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Él no perdía por nada la comunión con Dios, y la verdad me confrontaba y decir, bueno, a veces uno está esperando las promesas que, no sé, lo que tú le pediste a Dios, alguna petición, y estás frustrado y te enojas y te empiezas a llenar de ira y te da colitis y te dan muchas cosas. Entonces, la verdad, Dios se me hablaba y decir, sí, cierto, ¿qué debo hacer para no estar en este punto? Pues llenarme de su palabra, nada más, porque a veces como que, Dios, ¿qué hago? Porque no entiendo lo que quieres decirme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor no me estoy llenando de la palabra de Dios. Y siguiendo en los versículos 26 y 27, lo voy a volver a leer, que dice: y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón ya estaba ahí. Y como hemos estado diciendo, Simeón era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos que él se dejaba guiar por el Espíritu Santo, llenarse del Espíritu Santo le permitía tener el discernimiento de saber cuando Dios le estaba hablando, ¿verdad? Entonces Dios lo hace y lo guía, lo lleva al templo, ¿verdad? Algo pasa, no sé qué pasó en él, ¿verdad? No sé si sintió, pero fue al templo, y él iba al templo ahí lleno, gozoso del Espíritu Santo, iba al encuentro de Cristo en el Espíritu. Y
Y la verdad, cuando decía eso, me ponía a pensar cuántas veces, cuántos viernes, domingos, yo llego hacia la iglesia, llena del Espíritu de Dios, ¿verdad? Gozosa a recibir la palabra que se me va a dar, porque a veces llegamos y tal vez vengo pensando en otras cosas. Entonces yo decía, wow, o sea, yo quiero ser como Simeón, o sea, tener esa comunión con Dios, o sea, de llegar a su iglesia, llegar a su templo y poder darme cuenta de lo que Dios quiere hablarme. Porque él hacer caso a esto, el dejarse guiar por el Espíritu Santo, pues le permitió encontrarse con Cristo Jesús, ¿verdad? Y la verdad yo pensaba y decía, bueno, ¿cuántas de las veces que no venimos en esta condición nos perdemos de tantas cosas que Dios nos quiere hablar en su casa, ¿verdad? Y la verdad, mi oración en estos versículos hacia Dios era decirle que no permita que mi comunión con Él mengue o baje, y que siempre que yo venga al templo, yo venga así como Simeón, llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él iba a encontrarse con Cristo, y creo que a eso venimos todos a su casa, ¿verdad? A encontrarnos con Cristo. Sí, así es. Y algo también que me impresiona es de cómo Simeón ya estaba en el templo, ¿verdad? Esperando a Jesús el Salvador. Y esto también nos dice a nosotros, hermanos, que nosotros debemos de estar, ¿verdad?, preparados ante la llegada del Mesías. Porque tarde o temprano, como aquellas vírgenes, ¿verdad?, que estaban preparadas con sus lámparas, también nosotros debemos de estar preparados ante la llegada del Mesías. Y me gustaría leer en el versículo del 28, de aquí me perdí. A ver, pues sí. Dice: Simeón estaba allí, tomó el niño en sus brazos y alabó diciendo: Señor soberano, permíteme ahora que tu siervo muera en paz. He visto la salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es la luz para revelar a Dios de las naciones y la gloria a tu pueblo Israel. Entonces me impresiona, ¿verdad? Cuando llega el Mesías, no solamente Simeón miraba un bebé, sino miraba la salvación de Dios, miraba a la gloria de Dios. Y en verdad que es algo asombroso, porque Simeón no vio a Jesús, ¿verdad?, contando las parábolas, no vio que Jesús hiciera milagros. A él solamente le bastó ver la salvación de Cristo Jesús. Y muchas de las veces nosotros, ¿verdad?, queremos ver así como milagros, o nos frustramos porque no pasan así como lo que nosotros queremos, las promesas, ¿verdad?, que queremos que Dios haga en nuestras vidas. Pero en verdad que es un gran ejemplo Simeón, que él solamente se conformó con la salvación. ¿Por qué? Porque él sabía que es el regalo más precioso, ¿verdad?, la salvación de Cristo Jesús para nuestras vidas. Así es, o sea, me sorprendía cuando decía, bueno, o sea, ya simplemente vio un bebé, y simplemente Jesús pues en ese momento no hablaba, no hacía nada, ¿verdad? Pero el simple hecho de nacer y de que Simeón lo haya visto, o sea, él ya estaba completo, o sea, él ya había dicho, yo aquí ya puedo morir, ¿verdad? Entonces eso es algo que yo decía, es verdad, ¿qué más quiero que la salvación, verdad? Yo puedo decir, si tengo la salvación, pues tenemos todo. Y siguiendo con los versículos, el 32 y 33 los voy a volver a leer. Dice: Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Y pues bueno, aquí vemos que habla Simeón de Dios, de Jesús, como esa luz que iluminaría nuestro mundo oscuro, ¿verdad? Jesús era la luz de nuestro mundo. Pero aquí lo sorprendente es que tal vez no sabemos en realidad quién estaba. Sabemos que había mucha gente en el templo, ¿verdad? Porque estos lugares pues estaban muy concurridos, había hasta vendimias de cosas, ¿verdad?, fuera del templo. Entonces era un lugar muy concurrido donde había mucha gente, y no sabemos quién más estaba escuchando, pero quien estaba escuchando claramente a Simeón era María y José. Y cuando decía esto, que Jesús es la luz para revelar a Dios a las naciones,
yo me imagino, no sé si había alguien más escuchando, pero lo sorprendente que fue entender esta parte de que no solamente iba a salvar a su pueblo, no solamente a los judíos, ¿verdad? Sino a todas las naciones. ¿Y qué se refería a esto? A que a los gentiles, a los que no podían entrar ahí, a las prostitutas, a los rateros, a los cobradores de impuestos, a todos nosotros, ¿verdad? O sea, me imagino que fue algo sorprendente darse cuenta de que Jesús no solo venía a rescatar a Israel, a su pueblo, sino que venía a salvarnos a todos. Y quiero que recordemos ese día en el que nos dimos cuenta de esta gran verdad de la salvación. Yo cuando estaba leyendo esos versículos me acordaba de cuando realmente fui consciente de que Jesús murió por mí, nació y murió por mí en una cruz, y me recordaba en ese momento de que Dios, quiero vivir así, asombrada, como ese día. Y yo te invito a que recuerdes ese día en el que te diste cuenta de que wow, Jesús murió por mí, Jesús es mi Salvador, y que vivamos agradecidos por este gran regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Su Hijo. Y yo le decía a Dios, manténme así, manténme con esa alegría y con ese gran asombro de ese regalo que tú nos diste, que es Jesús. Y ya para terminar, hermanos, en el versículo 34 y 35, quisiera leerlo de nuevo. Dice: entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Y cuando leía esto, la verdad era así como que yo lo leía y batallé para comprender este pedazo un poquito, porque yo lo que de volada vi como mamá fue así como que atravesar a tu propia alma. O sea, yo me puse en el lugar como de María, ¿verdad? Así de mamá. Y como no comprendía bien esto, la verdad me puse a investigar y encontré un artículo de Aviva Nuestros Corazones, de Nancy DeMoss, ahí me corrigen cómo se pronuncia. Entonces encontré donde nos hablaba que Simeón estaba dándole una bendición a María y José, así como estaba bendiciendo a Dios por el gran milagro que le había dado de conocer a Jesús. También bendijo a María y a José, y no porque María y José fueran igual que Dios, ¿verdad? Sino por la relación que tenían con Jesús. Por esta razón, por esa relación de ser padres de Jesús en la tierra, es que fueron bendecidos, al igual que nosotros somos bendecidos por la relación que tenemos con Jesús. Y cuando leía esto, nos decía que era una bendición, que Simeón estaba bendiciendo a María. Pero cuando dice que tu alma será atravesada por una espada, yo me quedé así como que, caray, pues es una bendición, o no estoy entendiendo esta bendición. Si estaba hablando de cosas muy buenas, no entendía esta parte. Entonces, leyendo en este artículo que les menciono, nos decía que es como un recordatorio para nosotros que la bendición también puede traer como alguna circunstancia difícil, por no decir como maldición y eso, ¿verdad? Sino que alguna aflicción. Y pues sí, sabemos que en este mundo vamos a tener aflicción, ¿verdad? Y es verdad, yo me ponía a pensar, es cierto, los hermanos que están en algún lugar donde son perseguidos, que aceptan a Jesús como su Salvador, es la mayor bendición que pudieron tener. Pero ¿qué pasa? Que son perseguidos, que no por amar a Dios, amar a Jesús y entregar su vida, no van a padecer. Y gracias a Dios nosotros no, ¿verdad? Y tal vez contextualizándolo un poquito a nosotros, pudiéramos decir, el día que alguno de nosotros aceptó a Jesús como su Salvador, a lo mejor perdimos a nuestra familia, o nuestra familia se alejó de nosotros, o nos juzgaron, o nos criticaron, o incluso hasta tu esposo, ¿no? Si no es cristiano, pues se alejó de ti, se burla de ti, tienes problemas con él. Entonces yo decía, sí es verdad, es cierto que el reconocer a Jesús como nuestro Salvador
pues es la mayor bendición que podemos tener, pero siempre va a haber aflicción y es bueno reconocerlo y es bueno, como decíamos anteriormente, llenarnos de su palabra para que eso nos deje esperar su venida en Él, o sea, esperemos tranquilos en Dios. Y pues qué mayor bendición podemos tener que Jesús naciera y viniera a hacernos parte de esta gran familia de la fe. Y ya para concluir. Así es, amén, hermanos. Bueno, podemos ver a lo largo de estos versículos cómo Cristo será nuestro lugar seguro, pero también va a ser una piedra de tropiezo para aquellos que no creen. Ahora esperamos que Cristo venga no como un bebé, sino como el Rey de Reyes. Pidámosle a Dios de su gracia para esperar tranquilamente su venida, reflejando a Cristo en nuestras vidas, ya que sabemos que Él cumplirá sus promesas como lo hizo ayer, hoy y para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Y así le damos el lugar a Cristi y Moni. Hola hermanos, Dios los bendiga. Hija Moni ya se fue. Se crean. Bueno, continuamos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, pero vamos a estar leyendo el verso 36 al 38 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí estamos ahí? Ok, dice de la siguiente manera: en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía ahí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. Llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Y bueno, como ahorita ya nos habían compartido nuestros hermanos, no sé si se podrían imaginar esta escena en donde pues María va y hace todo este procedimiento de la purificación después de haber tenido a Jesús. Y dice la Biblia, versos atrás, que José y María toman a este bebé, a Jesús, y lo llevan a presentar al Señor, ¿verdad? Obedeciendo a la ley de Moisés. Así que, bueno, no nos especifica en sí si eran los únicos que estaban en ese lugar, pero por lo regular, pues había mucha actividad siempre en el templo. O sea, personas que llevaban sacrificios al Señor, llevaban ofrendas. Entonces, no sé, yo me imaginaba así como que había ruido, personas pasando, pero mientras todo esto pasaba, nos dice la Biblia que también había y estaba ahí esta mujer. Pero ¿quién era ella? Bueno, nos da una lista de características. Ella era conocida como una profetisa. Y esto puede causar un poquito de polémica ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Pero lo que la Biblia nos trata de decir es que era una mujer que daba un testimonio de Cristo, o sea, de Dios. O sea, ella no era una persona que se dedicaba a hacer predicciones. O sea, que decía, pues yo siento decirte esto. No, o sea, ella proclamaba la verdad de Dios. Ella tenía un conocimiento sobre la Escritura, ella conocía la ley de Dios. Y bueno, ¿cómo podemos saber esto? Nos da otro punto muy importante. Nos dice que ella era hija de Fenuel, de la tribu de Aser. Y esta tribu pues fue una de las 12 tribus de Israel. Fue una de las tribus que volvió del último exilio que hubo. Y pues la verdad es de que los judíos tenían esa costumbre de enseñar a sus hijos acerca de las maravillas y de las cosas que Dios había hecho. Entonces esta mujer tenía un conocimiento de quién era Dios. Y no solamente eso, ¿verdad? Si dice que era conocida como una profetisa, quiere decir que ella daba un ejemplo de esto, de esa convicción que ella tenía. También nos dice que era de edad muy avanzada. Esto en esos tiempos pues podría ser como pues un poquito difícil, ¿no? Porque pues sabemos que ya a cierta edad pues uno ya tiene ciertas limitaciones, ya no son las mismas fuerzas. Si yo ahorita a los 30 años ya siento que tengo como 80, pero bueno, esto podría venir a ser una limitación para ella. También nos dice que el esposo de Ana muere cuando solo habían estado casados por 7 años.
Esto también nos habla mucho acerca de ella. En aquel tiempo, la cultura, pues las mujeres se casaban a una edad muy temprana, 12, 13, 14 años. Si esto llegó a ser así, pues Ana pudo haber quedado viuda a la edad de 20 años. Entonces, pues quedó viuda muy joven. Y pues ser viuda en esos tiempos, pues era un poquito pues difícil, ¿verdad, Moni? Voy a dar lectura en el versículo 37 y dice: después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años, cuando nunca salía del templo, sino que permanecía ahí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Y bueno, aquí podemos ver que Ana pues era una mujer ya anciana, de una edad ya muy avanzada, y también nos menciona la Biblia que era una mujer viuda. Y como decía Cristi, en ese entonces, en los tiempos antiguos, pues era muy difícil para la vida de una mujer viuda, y más porque la mujer pues no podía trabajar. Así que para ella yo me imagino que fue muy difícil sobrevivir en esa situación en la que ella estaba, y definitivamente pues ella no dice la Biblia que tenía a alguien más, o sea, que le pudiera proveer de todas sus necesidades. Entonces definitivamente ella tendría que tener su esperanza puesta en Dios y su confianza. Y pues como ella era viuda, obviamente ella conoció el dolor y experimentó la pérdida por su amado, por su esposo, pero a pesar de eso, pues no había llegado como que al punto de amargarse su vida. Ay, perdón que estoy un poquito nerviosa, hermanos. No llegó al punto de amargarse, de alejarse de Dios, sino que al contrario, ella no había perdido la esperanza en que pronto vería al Mesías. Entonces aquí vemos que Ana pues permaneció fiel a Dios, o sea, estaba en el templo. Dice que la Biblia nos menciona que de día y de noche ella estaba adorando a Dios en ayuno. Ay, no, perdónese, hermano. Si voy muy rápido, espérenme, hermano, ténganme paciencia. Ok, bueno, aquí esta mujer, como había experimentado el dolor y pues una pérdida muy grande, muchas veces nosotros cuando tenemos dificultades en nuestra vida podemos alejarnos de Dios, pero esta mujer no lo hizo, al contrario, yo creo que eso le dio hasta más necesidad de estar cerca de Cristo. Y algo que me encanta de este pasaje, bueno, esta historia de Ana no es vienen en 3 versículos muy cortos, y tal vez nunca habíamos escuchado de esta mujer, pero ahora que lo estábamos meditando, me impresiona cómo el contentamiento de esta mujer no dependía de sus circunstancias, o sea, descansaba totalmente en la soberanía de Dios. Y aquí vemos que pues ella era una mujer anciana, y que pues ya tal vez no tenía las fuerzas, como muchas veces nosotros creemos que nuestros mejores días son en la juventud, cuando tenemos, no sé, 20 años, 30 años, pero esta mujer no, esta mujer nos demuestra que no necesariamente tiene que ser así. Al contrario, sus días más vigorosos espiritualmente los estaba viviendo en ese tiempo, porque estaba en una estrecha relación con Dios. Y ya mero ella. Y bueno, aquí vemos que un ejemplo muy claro de Ana es su vida de devoción a Dios. ¿Cómo podemos nosotros reflejar nuestro amor hacia Dios como gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Pues llevando una vida íntegra, llevando una vida en comunión con Dios, una vida rendida a Dios como esta mujer lo había hecho. Y vemos en esta historia que su edad pues no era un límite. O sea, eso no es cierto de que porque eres anciano ya no puedes. No, al contrario, esta mujer nos dice todo lo contrario. Y probablemente sí tuvo muchas luchas, o sea, luchó contra la soledad, luchó contra el contentamiento tal vez, pero nunca dejó de orar. O sea, dice que estaba en el templo, dice que se la pasaba todo el día en el templo. No sabemos si vivía como que cerca o vivía ahí mismo, pero dice que se la pasaba todo el tiempo ahí. Entonces, y luego algo que me encanta es su fe. O sea, ella no le había dado el Espíritu Santo la promesa
tal cual como a Simeón, como ahorita lo mencionaba Itzel, pero ella tenía la esperanza, o sea, su esperanza era mayor y se convirtió, eso la hizo en convertirse en una mujer dichosa y plena en el Señor. Y ya. Sí, y eso es algo muy importante porque simplemente el hecho de querer estar en un lugar, pues eso que nos habla o que nos dice, es un anhelo, o sea, hay una pasión. Tú no vas a querer estar en un lugar con alguien o en compañía, ¿verdad? O sea, realmente tú añoras ese lugar por algo. Entonces vemos que era una mujer pues apasionada, amaba al Señor, amaba su ley, lo veía, lo reflejaba con su testimonio. Si seguimos leyendo más adelantito, ahí en el verso 38, dice de la siguiente manera: llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María y con José, y comenzó a alabar a Dios y habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Bueno, pues en ese tiempo pues había personas religiosas que andaban pues en su mundo, ¿verdad? De andarse fijando a ver quién fallaba, quién no. Pero también en ese tiempo había personas que esperaban al Mesías. Había un remanente pequeño que realmente oraba, así como lo hacía Ana, pues Simeón, que estaban ahí en el templo. Pero es algo asombroso. Cuando yo llegaba a este punto, yo decía, qué impresionante escena, y yo me la imaginaba. Yo decía, yo no puedo imaginarme, ¿verdad?, que vienes a la iglesia y ves ahí un grupo de personas. Pues haz de cuenta que así pasó con Ana, Simeón, José y María. La Biblia no nos especifica si Ana escuchó lo que Simeón le estaba diciendo a los papás de Jesús. No sabemos si el Espíritu Santo fue quien le reveló, pero lo más probable es que sí. Algunos comentaristas se van más por este punto. Pero me gustó mucho porque dice que ella comienza a alabar a Dios. Y esto es algo que llevaba a mi corazón a esa devoción a Dios. O sea, Dios no puede venir a tu vida y tú te puedes quedar así pacífico. O sea, eso es algo imposible. O sea, cuando tú tienes una relación con Dios, una comunión con Dios todos los días, o sea, eso es un reflejo, o sea, eso se nota, eso se da a conocer. Las personas te ven y te dicen, pues estás loco porque todo el día estás en la iglesia, o porque quieres estar siempre con los hermanos, ¿no? O hasta tu propia familia te puede decir, pues porque siempre andas con los pastores. No se crean. No, pero ese es un ejemplo de que realmente, o sea, tú anhelas, tú añoras, estás apasionado, amas al Señor, y eso es un reflejo de tu testimonio, de las convicciones que tienes, y es una manera de alabar a Dios. Yo no sé si Ana empezó a gritar. Es impresionante cuando tú ves a un bebé y todos tienen su mirada en el bebé. Y empiezan a ver sus ojitos, sus cachetitos y todo. Yo no sé si Ana pudo contemplar a Jesús, pero más allá de eso, o sea, el saber que Él era el Mesías. Y así como ahorita lo decían, después de 400 años de estar así, o sea, ver la promesa cumplida, el día menos esperado. Es como cuando tú estás esperando una noticia, es como cuando tú estás esperando algo, quizás material, quizás estás esperando a tu pareja, a tu esposo, a tu novio, y llega ese momento, es increíble. Hay una sensación en tu estómago, hay una emoción que no sé, ¿verdad? Tú quieres gritar, quieres brincar, y quizás Ana, ¿verdad?, lo hizo así de esa manera. Quizás Ana salió corriendo, así como que, ¡ah, el Mesías! O sea, ya, o sea, ese es el día, ya se terminó ese tiempo en el cual, o sea, pues no estaba, ¿verdad?, la presencia de Dios desde Malaquías. Entonces, podríamos imaginarnos esta escena por alguna experiencia, pero ni siquiera es comparado con ninguna experiencia que nosotros pudiéramos estar pasando. Y otra cosa que sucedió en Ana es que realmente ella hablaba a todos de este Salvador, que era Jesús, el Mesías. Cuando Dios llega a tu vida, eso es algo que se me quedó muy grabado, no puedes quedarte callado. Es algo imposible. O sea, tú quieres hablar de la persona de Cristo a todos. Y las personas, o sea, no sé, como que pues sí te escuchan, ¿verdad? Quizás no ves en el momento, así que ellos también quieren conocer a Dios, pero hay algo, y es la misma presencia de Dios mismo.
Así que Ana diciendo, el Redentor está aquí. No sabemos si fue ahí mismo en el templo en el cual ella empieza pues así a hablar, a compartir, o quizás salió, ¿verdad? Ahí al pueblo a hablar, gritando, pero este es un acontecimiento que marcó la vida de Ana. Como ahorita decía Moni, o sea, el hecho de que a veces pensamos que ya por tener una edad avanzada, o quizás miramos algunas limitantes que tenemos nosotros como personas, pues eso no nos impide que nosotros sirvamos a Dios. Vemos que Ana fue una mujer de fe, una mujer que amaba a Dios, una mujer que daba un testimonio, y su edad, su condición de estar viuda no fue un limitante para que ella se detuviera para vivir para Cristo. Y bueno, pues ya voy a dar un pequeño resumen, y lo que acabamos de escuchar no solamente nos ayuda a conocer la vida de esta mujer y poder admirarlo, su vida, ¿no?, tan entregada a Dios, sino que toda esta historia que vaya dirigida a Jesús, ¿verdad? Toda esta, que Jesús sea el centro, y que así como Ana, nosotros también podamos tener una esperanza viva y dar un mensaje, así como esta mujer que daba el mensaje a todos los que estaban en el templo, que así nosotros podamos dar el mensaje de salvación para aquellos que no lo conocen todavía. Y hicimos una pequeña reflexión en 3 puntos, y la 1 es: comparte de Jesús, el Salvador que ha nacido en tu corazón, y da testimonio de eso. O sea, que nosotros como cristianos, no solamente como que en estas fechas de donde celebramos el nacimiento de Jesús, sino también en todo, o sea, en nuestra vida diaria, y que tengamos como esta mujer, ¿no? Que tal vez no venir al templo todos los días y estar aquí en el puerto, pero sí en nuestra vida, como en el campamento, como Natalia nos explicaba, del devocional, de que era a platicar con Dios en la cotidianidad de la vida, o sea, de que vas caminando y vas platicando con Dios, y eso es una forma de adoración genuina a Dios. O sea, que no necesariamente tienes que estar aquí en la iglesia para poder hacer como esta mujer lo hizo, sino que nuestra vida diaria hable de Cristo y glorifique lo que Él hizo por nosotros. Y el número 3 es que tengamos fe y esperanza, que sirvamos, que adoremos a Dios con nuestra vida, con todo lo que tenemos, porque llegará el día en que Jesús va a concluir su propósito en nosotros. Y la 4 es que anhelemos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, así como Simeón y como Ana estaban, que también nosotros podamos anhelar la venida de Cristo, y que cuando Él regrese pues nos pueda encontrar con un corazón desbordándose de gratitud, así como esta mujer lo hizo. Entonces pues esto sería todo de nuestra parte. Espero que sea de bendición a su vida.